Buenas tardes, maestro y compañeros. Hoy les vamos a presentar el tema de observación con mis compañeras Mildred Tuz, Saraí Torres y su servidora Alicia Palma. ¿Qué es la observación? La observación es la capacidad del ser humano para poder distinguir, discriminar y posteriormente evaluar determinada situación mediante la utilización de la vista. Puede realizarse en un método determinado o bien darse en una evaluación visual a lo largo del tiempo. Esto dependerá del objeto que sea observado. La observación sirve para diferentes cuestiones en la vida del ser humano y no solo para el ámbito académico o científico, donde se puede distinguir un solo tipo de observación, la observación científica. La observación también se puede presentar en el área fisiológica, en la negociación, en la clínica médica o en la observación cualitativa. En otras palabras, la observación es la capacidad para completar, examinar y evaluar determinadas situaciones, objetos o personas durante un determinado periodo de tiempo o para poder deducir o concluir algo de esa observación. Tipos de observación. La primera que podemos encontrar es la observación simple o no estructurada. En la observación científica simple es aquella en la que el investigador se limita a observar los datos que obtiene en su propia indigencia. Es abierta, aunque también planificada y metódica. Y también la intención de obtener información sobre un hecho específico a través de observaciones, a través de observar su contexto natural. Además, los sentidos humanos tienen límites para poder impedir que se adquieran todas las artistas y enfoques en el problema de cuestión. Un ejemplo puede ser que las investigaciones indagatorias que buscan identificar patrones de conducta de consumidores de algún producto o hábitos de potenciales clientes de una marca de ropa específica. Pueden ser ideadas para aplicar la observación simple. La siguiente observación es sistemática o estructurada. La organización científica sistemática se basa a una estructura más específica que la observación simple. En este caso, ya se tiene determinados con claridad cuáles serán los aspectos puntuales que se observarán, que incluso estarán categorizados. Un ejemplo es estudios que identifican la frecuencia de utilización de un producto específico o el número de jóvenes de cierta edad que escuchan un género musical determinado. Pueden ser abordados a través de una observación científica sistemática. La siguiente es la observación participativa o interna. En el caso de la observación científica participativa, el observador se involucra por completo en su objeto de estudio. A través de este tipo de observación es posible conseguir información profunda sobre aquello que se está investigando. Un ejemplo es los estudios sobre ciertas tribus indígenas para conocer y comprender realmente sus formas de proceder, sus motivaciones y sus hábitos. Lo ideal es que el investigador realice una observación participativa. En la observación no participativa o externa se refiere a aquella en la que el investigador se mantiene en el margen del objeto del estudio. Esta observación puede darse de manera directa a través del empleo de herramientas de relación de datos o encuestas o entrevistas. Un ejemplo sería: si un investigador desea conocer las actividades recreativas de interés para un grupo determinado de personas, puede emplear un recurso en las encuestas y recopilar la información brindada por el objeto de estudio. De esta forma, estaría ejerciendo una observación no participativa. En la observación individual,
Participa un solo investigador, quien tiene la tarea de observar determinante al objeto de estudios, registrar los datos recopilados de dichas observaciones y realizar el posterior análisis propio de una investigación científica. Un ejemplo sería una investigación que busca identificar el motivo por el cual a los gatos les gusta mantenerse dentro de la caja. Puede ser realizada perfectamente por una sola persona a través de la observación científica individual de un grupo control. En la observación grupal intervienen varios investigadores, quienes observan distintas fases o aristas del objeto de estudios y posteriormente comparten los resultados obtenidos, que son complementarios entre sí. Un ejemplo sería, si se quiere realizar un estudio de los principales escritores representantes del romanticismo, puede investigar varias personas. Cada uno puede encargarse de un autor o de una temática específica. O también podrían todos analizar las obras y luego compartir la información obtenida y las interpretaciones correspondientes. Fases del método observacional. Aquí podemos, ya sea una observación que se realice de modo científico o no, precisa de un método determinado. El método puede ser o no ser reconocido por la comunidad científica o por la sociedad. Algunos de ellos son formulación de un problema. En muchos estudios se parte de un periodo de observación exploratorio para llegar posteriormente a una sistematización en donde todo está planificado. La observación exploratoria trata de especificar mejor el problema y las variables que resultan relevantes. También nos indica cómo organizar el proceso y qué puede ser observado. Recogida de datos y registro. Se puede realizar de distintas maneras. El análisis e interpretación de los datos observacionales nos aportan resultados útiles en cada estudio, bien porque trajimos una conclusión satisfactoria o bien porque resultados negativas nos estimulan a un nuevo replanteamiento de problema y a la formulación de nuevas hipótesis. Comunicación de los resultados. Informan que los hallazgos de cualquier persona que se interesa en el trabajo realizado y o la que podría estimular e interpretar en su continuidad. La forma exacta en que dicha comunicación se realice, pues es en el punto de la comunicación entre científicos. Sistematización de la observación, procedimiento por el cual recogemos información para la investigación, acto de mirar algo sin modificarlo, con la intención de examinarlo, interpretarlo y obtener unas conclusiones sobre ello. El objetivo es definir de antemano varias modalidades de conducta y solicitar a los observadores que registren cada vez que ocurra la conducta. Una de las características podría ser la precisión intencionada e ilustrada. 2. Es selectiva e interpretativa. La podemos interpretar a, a lo que nos está dando nuestro autor o a lo que nosotros entendamos. Se concentra en la atención del observador sobre un suceso, fenómeno, hecho u otro objeto. La atención puede llamar de cualquier otro de estos puntos y podemos pues interpretarlo de nuestra manera, claro, siempre y cuando pues vaya sobre el tema. Ventajas. Una de las ventajas es un registro de lo que ocurre en el mundo real. 2. Permite percibir formas de conductas en ocasiones no relevantes. Hay ocasiones en que la investigación solo se puede llevar a cabo por observación. 4. No necesita colaboración del sujeto objeto observador.
Condiciones de la observación. 1. La atención mental o estado de alerta que permite apreciar los sucesos que están ocurriendo. Es el pequeño salto que podemos dar, por ejemplo, cuando pasa algo o el pequeño suceso que obtenemos. 2. La sensación, consecuencia inmediata del estímulo recibido. Cada que llega a pasar algún suceso o algo, pues percibimos una imagen o el sonido, como lo dice, o hasta el dolor, porque puede ser que algunas veces duela o no, y también en algunas ocasiones existe lo que es el olor. 3. La percepción, capacidad de relacionar conocimientos y experiencias previas de los hechos observadores. Son las experiencias que hemos vivido y que tenemos la capacidad de relacionarlas con otros. 4. La reflexión, realización de conclusiones, suposiciones o formulación de hipótesis. Medios de observación. Como primer punto tenemos la observación externa o no participante. Es cuando el observador no pertenece al grupo de estudio. Hay dos tipos de observación externa: la directa, que se realiza con el objeto de estudio frente al observador. Este tipo de observaciones se denominan de primera fuente. Se realiza sobre el terreno en contacto inmediato con la realidad. Se funda principalmente en las entrevistas y el cuestionario. También tenemos la indirecta, que realizan un estudio de casos en los observadores directos anteriores. Se basa en datos estadísticos como los censos y también las fuentes documentales, que se basan en los archivos o prensa. Tenemos también la observación interna o participante, que esta es un proceso caracterizado porque el observador, de una forma consciente y sistemática, comparte dentro de los que permiten las circunstancias, las actividades de la vida y en ocasiones los intereses y afecto de un grupo de personas. El propósito es obtener datos sobre la conducta mediante un contacto directo en situaciones donde la distorsión sea mínima, debido al efecto del investigador como agente exterior. El requisito básico de este tipo de observación es que el científico se gane la confianza de las personas que examina, de modo que su presencia no interfiera de algún modo el curso natural de los acontecimientos. Existen dos tipos de observación participante. La primera es la pasiva, en donde el observador interactúa lo menos posible con los observados, siendo consciente de su única función de observador, lo cual también aumenta su oportunidad de percibir eventos tal y como se desarrollan. Como segundo tenemos a la activa, donde el observador maximiza su participación en lo observado con el fin de recoger datos. También intenta integrar su rol con los demás existentes en la situación. En algunos casos su conducta es similar a la de los observados. En otros desempeñan papeles complementarios e incluso en algunos casos puede introducir cambios en la estructura social del grupo. Para finalizar, tenemos la finalidad de la observación. Toda observación se realiza como el primer paso para la obtención de datos o resultado de algún tipo. La finalidad de las observaciones puede ser diversa en función al objeto observado. Siempre se intenta partir de un punto de menor conocimiento a un punto de mayor conocimiento, o también claridad respecto al objeto de estudio.